Recibo un saludo de Ángela, Mabeli, Orellana Recarte, Leslie Yesenia Quintanilla, Alicia Inelda Díaz Pineda y José Dolores Urquía Lara, su servidor, maestrantes de la Maestría de Recursos Humanos y Gestión Empresarial de la Universidad Politécnica de Honduras, campus de Comayagua. Vamos a compartir una descripción bibliográfica referente al estrés en forma general, particularizando el estrés laboral y relacionándolo con un pequeño estudio de campo que realizamos sobre las consecuencias del estrés laboral con relación al desempeño de los docentes universitarios que realizan teletrabajo en la ciudad de Comayagua. Nuestra aportación está fundamentada en la temática de la asignatura de comportamiento organizacional que imparte la docente María Lourdes Meléndez, y con él buscamos acercarnos a la problemática de los docentes universitarios de Comayagua en su labor a través de las plataformas virtuales y que puede ser realidad en otras latitudes del orbe. Por las razones antes apuntadas, nos encaminamos a través de un instrumento investigativo a conocer las consecuencias del estrés laboral de los docentes universitarios de la ciudad de Comayagua, de tal manera que nuestra pretensión específica en el estudio realizado consiste en describir los síntomas del estrés laboral, las consecuencias particulares y de igual manera sugerir acciones para contrarrestar el estrés laboral en los docentes universitarios, recalcando en aquellos que se presentaron con mayor frecuencia. Les invito a seguir con atención lo que nuestras compañeras aportarán a continuación. El estrés laboral experimenta varias fases. Número 1. Alarma. Esta se presenta cuando la persona identifica y percibe la amenaza, ya sea física como un daño corporal o psicológica como por ejemplo la posibilidad de perder algo, ya sea un empleo. Número 2. Resistencia. La persona se hace resistente a las presiones creadas por la amenaza inicial. Los síntomas fisiológicos que se derivan de la fase de alarma desaparecen a pesar de que la causa del estrés persiste. Y número 3. El agotamiento. Esta se da cuando la exposición a la causa del estrés dura mucho tiempo. Reaparecen muchos de los síntomas fisiológicos de la fase de alarma y puede conducir a un daño físico grave e incluso provocar la muerte por un infarto u otro padecimiento cardíaco. Existen varios factores que causan el estrés, como por ejemplo la sobrecarga de trabajo. Se estima que los docentes universitarios afirman en un 44% que normalmente extrañan las actividades recreativas y en un 28% se sienten cansados después de la jornada laboral y nunca pasan tiempo de calidad con la familia, es decir, no tienen un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. Los factores con mayor recurrencia que causan estrés en los docentes universitarios son en un 27% la sobrecarga del trabajo, un 20% las relaciones con los estudiantes y en un 17% la incertidumbre tecnológica o competencias para el manejo de las TICs. Estos se representan en un 80% normalmente en los hombres y en un 20% en las mujeres. Los síntomas del estrés laboral están divididos en 3 grandes grupos. Número 1, los síntomas físicos, y son los dolores de cabeza, presión alta, problemas cardíacos, presión sanguínea elevada, problemas de digestión y dolores musculares. Número 2, síntomas psicológicos, son por ejemplo la ansiedad, depresión, disminución de la satisfacción en el trabajo, nerviosismo, tensión, preocupación crónica, incapacidad para relajarse, insomnio, sentimientos de incapacidad, pérdida del apetito, frustración y ataques de ansiedad. Y número 3, los síntomas conductuales, como por ejemplo la baja productividad, absentismo, rotación, inestabilidad emocional, falta de cooperación, consumo excesivo de tabaco y alcohol. Se estima que los síntomas con mayor recurrencia son la tensión, la frustración y los dolores musculares. Las consecuencias que enfrentan las organizaciones por el estrés laboral son los costos de asistencia médica, el absentismo y rotación, que generan costos económicos muy altos para las empresas, porque favorecen la pérdida de la eficiencia y la efectividad de las funciones de los colaboradores, que nos lleva a la siguiente consecuencia del estrés, el poco compromiso con la organización, que va ligada a los factores organizacionales, es decir, a políticas rígidas o a acciones específicas que hace que los colaboradores se sientan insatisfechos, amenazados, ya sea por una reingeniería, por baja de personal o por procesos de comunicación inadecuados. Otra de ellas es la violencia en el centro de trabajo, que se presenta con agresiones entre los miembros del equipo. Y por último, el bajo rendimiento, que esta es la suma de un desempeño deficiente de los colaboradores. De acuerdo al estudio de la labor de los docentes universitarios, los cambios en los niveles de conducta se presentan en mayor frecuencia en los docentes universitarios con una edad mayor a los 51 años y en un 67% los docentes universitarios como consecuencia tienden a disminuir la eficiencia y la efectividad de sus labores porque no tienen un equilibrio entre el trabajo
y la vida familiar. Algunas organizaciones utilizan medios para reducir la insatisfacción y el estrés, como el enriquecimiento del trabajo, la rotación de puestos, el entrenamiento de habilidades, el análisis de puestos, la oportunidad para hablar sobre el trabajo. Aquí es crear una comunicación a puertas abiertas, diseñar canales de comunicación donde los colaboradores puedan exteriorizar las frustraciones de su trabajo. Y por último, la participación en la toma de decisiones, que esta aporta beneficios significativos para las organizaciones. La finalidad de las organizaciones en relación con sus colaboradores debería ser brindar bienestar personal en los puestos de trabajo, pero es imposible que el estrés laboral no se presente en las organizaciones, por lo que sugerimos algunos métodos personales y organizacionales que ayudan a contrarrestar el estrés laboral. Los métodos personales, como realizar actividades físicas, espirituales y recreativas. En relación con los docentes universitarios, el 68% realiza actividades físicas como un método personal para disminuir el estrés. Es el método utilizado por los hombres en un 75%. Y en relación con las mujeres, el 36% realiza actividades recreativas para disminuir el estrés. Las sugerencias organizacionales para contrarrestar el estrés causado por las labores virtuales, como realizar actividades físicas, como las pausas activas, la formación, la planificación de actividades. El 26% de los docentes universitarios sugieren una planificación de actividades y en un 19% la formación. Se sugiere planificar las actividades para disminuir la tensión causada por las labores virtuales. Otras sugerencias que ayudan a prevenir el estrés es diseñar un programa de prevención de estrés que se puede iniciar con una charla sobre riesgos psicosociales con la finalidad de transmitir conocimiento suficiente para que el docente pueda identificar en las primeras fases y aprenda a reaccionar frente a ellas. Otra puede ser la vigilancia de la salud. Y finalmente, las causas del estrés pueden ser extraorganizacionales, organizacionales, grupales e individuales, por lo que es fundamental visualizar adecuadamente sus síntomas en estos diversos campos. El estrés laboral por el teletrabajo puede tener consecuencias como verse afectados en costos en atenciones médicas, absentismo, agotamiento físico y emocional y en la vida familiar. También el nivel de desempeño profesional que afecta de alguna manera las organizaciones. Se estima que además de las acciones personales, las organizaciones deben tomar medidas pertinentes y efectivas para promover una cultura organizacional que disminuya las causas del estrés laboral por el teletrabajo. Y como recomendación, se debe utilizar instrumentos o mecanismos adecuados para identificar los síntomas más evidentes que causan el estrés laboral en los docentes universitarios, utilizando las técnicas, métodos y herramientas para prevenir y disminuir esta problemática que los afecta en gran medida, en forma individual, grupal y organizacionalmente. Asimismo, las autoridades universitarias deberían realizar una planificación de las actividades de enseñanza, formaciones, retroalimentación de las labores que permitan a los docentes universitarios encontrar un equilibrio entre su vida laboral y familiar. Y también deben buscar reducir el estrés en los docentes, mejorando la cultura organizacional, la capacitación permanente y actualizada, el diálogo laboral, las decisiones compartidas y la asesoría para mejorar la salud mental institucional. Y para concluir, estamos tan pendientes de seguir y de avanzar que nos olvidamos de parar y descansar. Isidro Pérez Hidalgo. Created using Powtoon.